Y en el día de hoy, dando inicio a nuestra quinta clase EHCI. Nuestro tema, sueños, sanación y crecimiento. De este modo tocamos, al menos indirectamente, esta cuestión de que en la vida realmente hay solamente dos cosas muy importantes, que son incógnitas por resolver y problemas por solucionar. Yo puedo llegar a entender que en la vida lo más importante son las respuestas y las soluciones, pero ¿qué pasa si creo que mi problema que no es real y la incógnita que tomo como real no es real? Una de las soluciones importantísimas para recibir respuestas y soluciones reales y sanas, teniendo por supuesto mínimas claves de interpretación, es el campo de los sueños, el mundo de los sueños. Vamos a pasar a desplegar a partir de unas 10 ideas base. Sueño espiritual diferente o versus restos diurnos o sueños de tipo físico. Entonces, el campo de los sueños es una gran posibilidad de respuestas y soluciones reales y sanas, pero para eso tenemos que dar lugar a un sueño de tipo espiritual. Es decir, no todo sueño porque sí nos va a brindar una respuesta o una solución real. Hay que prepararlo. ¿Por qué? Porque si no creamos las condiciones adecuadas para el sueño espiritual, nos encontramos, como decía la consigna de nuestro primer punto, primer ítem, o con restos diurnos o con sueños de tipo físico, que ya pasaremos a explicar, que no sirven absolutamente para nada. Al contrario, creyendo que todo sueño espontáneo nos va a dar una respuesta y una solución, y sin haberlo preparado adecuadamente, podemos tomar este tipo de sueño, estos dos tipos de sueños totalmente inútiles, como verdades o como respuestas o como soluciones, y lamentablemente no va a ser así. Entonces, como siempre recomendamos, ya que el ser humano es básicamente una masa de ignorancia y confusión, desgranar los dos posibles defectos de mala interpretación por no preparar adecuadamente el sueño. Restos diurnos. ¿Qué es resto diurno? Todo lo que tenga que ver con soñar cuestiones del día anterior o de nuestro pasado inmediato en sentido general, de los últimos días, las últimas semanas, el último tiempo, como se suele decir también, queriendo abarcar un periodo más amplio. Y en ese caso, el sueño no es otra cosa que un continuar pensando y un continuar sintiendo sin solución de continuidad desde nuestro, en general, desorden en la vida diaria, en el estado de vigilia, como se le llama técnicamente, y especialmente se usa este término hablando técnicamente justamente del mundo de los sueños. Entonces, durante el día estoy preocupado por algo, sueño con la preocupación, mi sueño es un resto diurno sin ningún valor profundo. Durante el día pienso en algo a nivel de lo que fuere, por querer resolver un problema, por darle fuerza a una fantasía, a un proyecto, quizás a un recuerdo. Sueño con la fantasía, sueño con la preocupación, sueño con el recuerdo, con cualquiera de estas variables de asociación mental natural y común. Y nuestro sueño pierde nuevamente todo valor profundo. Sueños inútiles físicos. Y aquí me voy a remitir a una anécdota muy interesante del maestro Ouspensky, uno de los dos grandes autores, si se quiere, de la Escuela del Cuarto Camino, el principal discípulo de Gurdjieff, quien fuera su creador. En una de sus obras, Ouspensky despliega varios casos de sueños falsos, puramente de origen físico. ¿Y cuál es el más, si se quiere, insólito o risueño de estos casos que plantea Ouspensky? Que no puedo dejar de decir que quizás él también es exagerado en cuanto a quitarle directamente todo valor profundo a todo tipo de sueño, y ahí que nos disculpe el maestro Ouspensky, pero está equivocado, pero nos vamos a remitir a sus ejemplos válidos.
Y él dice, reitero, exagerando y generalizando de una forma equivocada, que todo lo que soñamos se concentra en los últimos pocos segundos antes de despertar y que suele tener que ver con sensaciones físicas de esos momentos, que nuestra cabeza, como si fuera un cine, amplifica y dramatiza, creando una película absolutamente exagerada y desorbitada de sensaciones físicas mínimas. ¿Cuál es el ejemplo concreto que da Ouspensky de este tipo de sueño relacionado con lo sensorial, segundos antes de despertarnos, sobre lo cual nuestra mente crea una película? Por ejemplo, darse un golpe. Por ejemplo, escuchar un sonido externo. Por ejemplo, tener alguna sensación física extraña. ¿Qué es lo que hace nuestra cabeza? Sobre el golpe puede llegar a crear una película de ciencia ficción, no de ciencia ficción, una película histórica acerca de un derrumbe, de un terremoto, se entiende, magnificando todo al 100%. Sobre una sensación física también crear una película extremadamente exagerada acerca de, si se quiere, de una epidemia por el hecho de tener un mínimo ardor o picazón. Y lo mismo por percibir algún sonido externo, que a veces no suele pasar estando medio despierto, medio dormidos, tener un estímulo externo especialmente sonoro, fuerte, y estar entre que es un sueño y que efectivamente estamos al menos medianamente despiertos y lo reconocemos. Bueno, estando completamente dormidos, segundos antes de dormir, de despertar, y teniendo este estímulo sonoro fuerte, también nuestra cabeza puede crear la más fantástica de las películas en relación a esto. Y de estas dos maneras, el mínimo desarrollo que nos permite nuestro marco de 30 minutos, acabamos de desechar a partir de haber explicado y desenmascarado qué son estos sueños inútiles, cuyas dos categorías son restos diurnos y sueños de tipo físico. El sueño espiritual propiamente dicho, conceptualmente hablamos lo suficiente, aquel que nos da respuestas y soluciones sobre incógnitas y problemas reales, por lo tanto respuestas y soluciones reales, y que teniendo de nuestra parte las claves de interpretación, por supuesto que nos van a llevar al mejor fin, nada menos que a tomar esa respuesta real para nuestra incógnita real, solucionando evidentemente nuestra inquietud, y a tomar la solución real para nuestro problema real, también llegando al mejor puerto en relación a este tipo de necesidad, que son los problemas. ¿Cuáles son los medios para recrear ese estado necesario que implique que vamos a tener un sueño de tipo espiritual? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente, un recurso muy específico, lo menciono y lo explico en mi libro y todas las veces que puedo porque es fundamental para la vida, el del corte asociativo. ¿Qué es el corte asociativo? Quedándonos un poquito más en lo conceptual. Una herramienta de descanso, una herramienta de clarificación, una herramienta fundamental para administrar la actividad, una herramienta fundamental para interrumpir nuestro funcionamiento asociativo y volver a la realidad. ¿Qué es lo que hace el funcionamiento asociativo? Quitarnos de la realidad y por lo tanto entrar en el gran campo, en el gran mundo de la torpeza, por medio del cual hay algo entre nosotros y la realidad, la auténtica, la externa, que puede hacer que no percibamos esta realidad, que cometamos equivocaciones graves de todo tipo, por, como digo algunas veces, en vez de tener realidad en primer plano y pensamiento, emoción en segundo, estar invertido, estar absorbidos por emoción y pensamiento en primer plano, y la realidad como si fuera algo vago y difuso, ocupando el lugar de fondo en vez del primer plano que le corresponde. No porque sí, sino básicamente por una cuestión absolutamente práctica, que es no cometer torpezas importantes. Sugerimos que es fundamental a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental.
una maestra uruguaya muy interesante. Una vez repitió una consigna en una conferencia y realmente la hice mía. Era realmente ese tipo de información curativa que en cuanto uno está en contacto con ella deja una impresión definitiva para siempre. Y ella hablaba reiteradamente del estar solo, quieto y en silencio, quizás dándole un sentido más profundo que el que le doy yo, que tiene que ver con la administración de la actividad y del descanso. Pero todo momento que podamos, no dejemos de aprovechar esta cuestión del solo, quieto y en silencio. ¿En relación a qué? A realizar un corte asociativo de todo nuestro movimiento continuo físico, emocional y mental. Eso es el verdadero descanso. El verdadero descanso no es tanto dormir, sino básicamente el verdadero descanso es mental y el verdadero cansancio es mental, y la verdadera fuente en general, porque hay una gran variedad de problemas, pero en una persona común la verdadera fuente de drenaje de energía inútil es el pensamiento. Entonces, importantísimo tener en cuenta, practicar estos momentos de soledad, quietud y silencio, absolutamente enfocados en cortar todo movimiento, no solo por el hecho de que el conjunto del cuerpo esté quieto, sino con la intención de relajarnos profundamente, de que nuestro campo emocional, que suele ser un péndulo móvil, se centre, y de que nuestro pensamiento, dentro de lo posible, se aquiete. Dejar la mente en blanco es una especie de ejercicio, de mezcla de ejercicio avanzado con fantasía. Un occidental no necesita dejar la mente en blanco. Un occidental lo que necesita es cabalgar la mente. Es decir, la mente es lo que justamente nunca puede llegar a estar en blanco, salvo un tremendo trabajo de meditación que básicamente no es para un occidental. Entonces, la mente muy alterada, del mismo modo que la emoción muy alterada, no se dominan con la intención, que es realmente infantil y sería un gasto de energía inútil, de que se queden en blanco y en cero movimiento. Tomen esto como un secreto importante, como un detalle de comprensión importante acerca de qué hacer cuando emoción y mente están demasiado acelerados. Y les doy esa idea, esa imagen de cabalgarlos. O sea, es un impulso que básicamente, si estoy muy acelerado, no lo puedo frenar. ¿Qué hago? No sentarme y desesperarme porque no lo puedo detener en seco, sino montarlo, cabalgarlo, dejarlo que me lleve, pero que me lleve desde el impulso, y a partir de cabalgarlo, yo darle la dirección. Y esa es la primera clave para que el nivel de movimiento, el nivel de aceleración y de intensidad vayan decreciendo solos. Y luego para más adelante sí, vamos a tener algún ejercicio para que a partir de haber bajado considerablemente el movimiento, sigamos descendiendo la velocidad y llegando a un posible estado de mente en blanco que, reitero, no es importante y no es necesario para un occidental. Recordando siempre que lo que les digo está orientado a aprovechar el hecho de que la parte emocional y la parte física son reversibles. No puedo ordenar determinada cuestión física por estar demasiado acelerado, trato de entrar por lo emocional. No puedo solucionar determinada cuestión emocional por estar muy convulsionado, trato de entrar desde lo físico. Son como dos caras de la moneda, como dos caras de una hoja. No puedo resolver algo desde una cara, puedo entrar por la otra. Entonces, a partir de recordar y entender esto, de la reversibilidad fundamental entre cuerpo y emoción, un ejercicio útil es recostarse, boca arriba, cerrar los ojos, previamente preparar 2 bolas de algodón, habiéndolas remojado en agua muy fría o en agua con hielo y habiéndolas escurrido, y colocarlas, reitero, con los ojos cerrados sobre los párpados. Eso genera un descanso descomunal. ¿Por qué? Porque hay
unas pocas zonas en el cuerpo que concentran una cantidad increíble de terminales nerviosas, y una de esas zonas fundamentales son los ojos. Entonces, enfriando fuertemente las terminales nerviosas de los ojos, producimos necesariamente una relajación increíble y que también va a detener y aliviar la parte emocional si ésta estuviera demasiado convulsionada. No es demasiado simple quedarse dormido haciendo este ejercicio. Imagino que no se preocupen porque les pueda pasar, porque acá lo importante es que este es un ejercicio ya específico, técnico, para el corte asociativo por el lado físico-emocional. Casos especiales: sueños de otros y sueños de tipo psicotrónico. Mencionamos la psicotrónica en una de nuestras clases anteriores, en la línea preguntas y respuestas, HCI. Pero vamos primero al caso nuevo, que sería sueños de otros. ¿Qué es una de las cosas insólitas, ya, por supuesto, que nos puede pasar en relación a dormir sin estar adecuadamente preparados para un sueño espiritual, sino para un sueño de tipo asociativo? Que fuera de este tipo de sueño negativo, asociativo, de restos diurnos o de cuestiones físicas que nuestra cabeza convierte en película, podemos llegar a acostarnos de una forma tan desarmoniosa a nivel físico, emocional y mental, que esto que puede llevarnos a entrar en una red negativa colectiva que nos haga conectar con el sueño negativo de otra persona, que por supuesto esté muy desarmonizada y se haya acostado de esa forma, y que nos lo transmita a nuestra mente. Hablamos reiteradamente de una red positiva, de un tejido positivo de sincronismos, que tiene que ver con, a partir de haberse espiritualizado, conectar espontáneamente con respuestas y soluciones. También existe, desgraciadamente, un tejido, si se quiere, sincrónico, por el lado negativo, que nos conecta, como en el caso del sueño negativo, con la posibilidad de captar mentalmente el sueño negativo de otra persona. Esto alguna vez me pasó y es muy increíble, porque hasta uno puede soñar con cosas que uno mismo esté haciendo y que jamás ni las haya hecho ni tengan absolutamente nada que ver con uno, y sea imposible que uno alguna vez en la vida las pueda llegar a realizar. Haber conectado con el sueño negativo de otra persona, que por supuesto va a tener que ver con su propio mundo de representaciones y asociaciones, y que llegó hasta nosotros por haber sintonizado en sentido general con esta malla sincrónica negativa. El insomnio. ¿Qué es el insomnio? Por supuesto que es un estado sufrido y negativo, y tiene básicamente dos tipos de origen. El insomnio relacionado con un fuerte desorden físico, mala administración de la actividad, mala administración del descanso, mala administración de la alimentación, todo el juego asociativo anterior, incluido físico, mental y emocional. ¿Cómo se define técnicamente el sueño en cuanto a lo puramente físico, a lo puramente humano? Como decía Gurdjieff, cada una de nuestras partes puede etiquetarse o calificarse, categorizarse como centro. Entonces el sueño no es otra cosa que al menos 2 o 3 de estas conexiones entre todos nuestros centros se hayan interrumpido. De lo contrario, no puede haber sueño, o puede haber esos estados intermedios como el sonambulismo o estados de sueño intermedios que nunca llegan a lo que se llama estado alfa, al menos a la desconexión mental profunda de los estados generales, no una desconexión mental profunda literal. Y les agrego un detalle más que mencioné así al pasar. ¿Qué es el sonambulismo? ¿Alguna vez les pasó? A mí alguna situación intermedia, no exactamente la del sonambulismo. Cuando hay sonambulismo es porque la parte física y emocional en la persona están demasiado
ligadas. ¿Por qué? Porque la persona es muy física, muy sensorial y muy emotiva. Esto parece una contradicción o como diríamos en Argentina, una verdad de perogrullo, porque si necesariamente lo físico y lo emocional son reversibles, ¿cuál es el sentido de remarcarlo o de recalcarlo? Porque no somos todos sonámbulos y todos tenemos básicamente unidas, al menos por principio de reversibilidad, lo físico y lo emocional. Porque en el caso del sonambulismo, esta ligazón excede la normalidad del principio de reversibilidad. Es como una especie de simbiosis o de adicción de una cuestión por la otra, más allá de la mera unión y de la mera ligazón natural y del principio de reversibilidad. Simbiosis es una cuestión de unión anormal, así como dos personas son simbióticas, no se pueden separar nunca. Más allá de lo que ellas digan, ahí hay un principio de anormalidad. Y esto es justamente la base del sonambulismo entre el aspecto físico y el emocional de la persona que lo padece. Hablamos del corte asociativo como herramienta fundamental para dar lugar, para crear las condiciones para el sueño espiritual. ¿El corte asociativo es la única herramienta fundamental? No, hay otra muy importante que es la escritura. Y la escritura, no solo la escritura terapéutica, luego lo desarrollaremos para quien no la conozca, que es recomendable hacer a la noche, sino por la escritura de los sueños durante la mañana apenas nos hayamos despertado. ¿Cuál es el valor conceptual de la escritura terapéutica a la noche y la escritura de los sueños a la mañana? Que a través de eso creamos un canal con lo inconsciente desde lo puramente sutil, por más que escribir sea uno de los actos más concretos del mundo, en la intención de escribir sabiendo que estamos creando un canal con el mundo inconsciente, lo vamos a efectivizar. Entonces, de ese modo, escribir a la mañana y a la noche termina siendo un acto no solo de intención, sino también de acción sutil por detrás y por adentro del acto físico de escribir. Brevemente, ¿qué es la escritura terapéutica y qué es la escritura de los sueños y la mejor forma de realizarlas, de concretarlas? La escritura terapéutica es un ejercicio consistente en, inmediatamente antes de dormir, estando en lo posible ya en la cama, anotar todo movimiento emocional del día, aquello que nos haya quitado de eje, sea movimiento emocional placentero o entre comillas positivo, o un movimiento emocional negativo o de sufrimiento o de cualquier tipo de estado angustioso. La finalidad de esto es que nuestra parte emocional esté plana, por reversibilidad que nuestro cuerpo físico esté más armonizado, y necesariamente nuestra parte mental también lo va a estar, porque algún grado de reversibilidad entre emoción y pensamiento ustedes saben que también existe. ¿En qué orden se realiza el escribir, el volcar todo lo que nos haya movilizado emocionalmente durante el día? Desde lo último hacia lo primero, desde la hora hacia la mañana, en orden inverso. Eso es muy importante. Y también les doy la imagen de que esto es una especie de darse una ducha, de bañarse o de tirar la basura psíquica antes de dormir. Importantísimo, fundamental. También hay quien utiliza el término higiene mental, higiene psicológica. Piénselo de esa forma si esta imagen les sirve. Y la escritura de los sueños, ¿para qué? Y bueno, para ir volcando todo el material de respuestas y soluciones que nos va a ir brindando este mundo fantástico, si es que nos presentamos ante él de la manera adecuada. Quizás tengamos un tipo de sueño demasiado simbólico, que no podamos ni siquiera tomar la punta del hilo para entender qué es lo que nos quiere decir el sueño. No se preocupen por aquel tipo de sueño que no comprendan, y otra cosa fundamental, no se esfuercen por interpretarlo. O sea, quédense con que no lo entendieron y pasen de largo, porque forzarse a interpretarlo es arruinar todo el proceso, que es un proceso muy importante y muy delicado.
Entonces, en cuanto a la escritura de los sueños propiamente dicha, realizarla apenas nos despertemos. Hay un importantísimo maestro especialista en sueños que él dice que es exactamente, que tiene exactamente el mismo valor grabarse y como que tuviera también un valor adicional por el hecho de que al escuchar la grabación no solo escuchamos información, sino también que nos vemos imbuidos de ese estado de semisueño propio de estar recién despierto, y que este tipo de estado también nos va a traer una evocación del mundo inconsciente general. Va a ser como una invitación a poder interpretarlo mejor, a poder vivenciar mejor este campo del sueño espiritual. Claves fundamentales, ya estamos en hora, solo nuestra alarma que nos indica la proximidad del marco de nuestra media hora. Claves fundamentales. Con una sola ya les voy a brindar gran parte de todo el conjunto de claves. ¿Cuál es esta clave general universal? Tiene solamente 3 palabras. Todo es uno. Todo es uno. Obviamente, si me siento yo mismo durante el sueño, es porque voy a ser yo mismo, pero todo es uno, especialmente tiene el valor de interpretar correctamente todo lo que esté fuera de nosotros, inclusive tratándose de personas. ¿Qué tiene que ver el todo es uno con que en mi sueño yo me sienta que soy yo y vea una persona frente mío que conozca o no conozca? Que el sueño en esa persona nos está poniendo una cualidad que esa persona, que conozcamos o no, la tiene de forma exagerada, sea positiva o negativa. Si es positiva, para que la tomemos como modelo. En ese caso, en general, el sueño nos va a poner delante nuestro, al menos a un protagonista que conozcamos y que admiremos en la vida por alguna cualidad, para que reconozcamos esa cualidad y la tomemos como espejo. Y del mismo modo, si nos pone ante nosotros, y especialmente una persona conocida con cierta cualidad negativa muy potente, para que veamos que nosotros también la tenemos. Nuevamente, esta cuestión del espejo. No es la única clave de interpretación de los sueños, pero sí es la más importante. El crecimiento por parte del sueño espiritual suele estar brindado en general por un tipo de acción realmente muy poderosa y que crea un antes y después en nuestra vida, que es el de hacernos vivenciar fuertemente una característica desarmoniosa nuestra, o hacernos sentir con una vivencia también fuertísima, mucho más real que la vida de vigilia, alguna acción desarmoniosa que hayamos cometido y de la cual todavía no seamos suficientemente conscientes. Quedarían otros aspectos para desarrollar. Lo haremos o bien en una segunda clase sobre sueños o integrando los aspectos que no hayamos podido desarrollar sobre el mundo del sueño en relación a algún otro tema. Esto ha sido nuestra clase EHCI número 5. Será hasta la semana que viene y hasta el próximo encuentro.